Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Les doy la más cordial bienvenida a doctora Paulina Araujo y quiero que tenga como dama y como distinguida jurista que es, que nos dé una clase de sus conocimientos sobre este tema. Muy buenos días, tenga la bondad. Muy buenos días, don Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para usted, para quienes están integrando el panel esta mañana y para todos quienes nos escuchan. Y yo pienso que es bastante oportuno el momento. Creo que no es ajeno a la mayoría de ecuatorianos. Un gran trabajo investigativo que lo vimos el día domingo a través de Visión 360 y la realidad que tiene ahora Venezuela. Y esto va de la mano, porque esos regímenes totalitarios en donde al fin de cuentas se van confluyendo todas estas ideas de limitación ilegal e ilegítima de derechos y libertades, es hacia donde confluye toda la idea de la competencia de la Corte Penal Internacional. Y esto es importante traerlo a colación, puesto que a veces se cree que la Corte Penal Internacional solo va a conocer crímenes de lesa humanidad y la gente también confunde que el crimen de lesa humanidad es genocidio. Y eso es lo que esta mañana sí sería interesante ilustrar a todos quienes nos escuchan para saber qué conoce la Corte Penal Internacional. Corte que nace precisamente por la necesidad de todos los estados de condenar todas estas conductas que se entiende que por su gravedad, por su aberrante naturaleza, injurian a la humanidad en su conjunto. Son 4 en total los crímenes que esta Corte va a conocer. El primero es el genocidio, el segundo son los crímenes de lesa humanidad, que tiene varias aristas, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Con esto, artículo 5 del Estatuto de Roma, que es como tal el que crea la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya. Ustedes ven que el genocidio no es lo mismo que lesa humanidad. En el segundo punto, los crímenes de lesa humanidad es un gran capítulo que tiene varias conductas que se consideran atentan contra la humanidad en sí mismo. Tiene asesinato, exterminio, esclavitud, deportación a traslado forzoso de la población, encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada. Escuche el siguiente, que implica un crimen de lesa humanidad: persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, súmele desaparición forzada de personas, el apartheid, y finalmente todo este gran grupo de delitos de lesa humanidad implicará actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental. Como vemos, dentro de esta connotación no hay el genocidio, porque me ha pasado el día de ayer conversando incluso con varios alumnos, me dicen, ¿cómo es que se denuncia si no hay un genocidio todavía en Ecuador? Digo, la Corte Penal Internacional no solo conoce genocidios, y eso hay que tenerlo claro. Dicho esto, esta Corte puede actuar mediante 3 mecanismos. La Corte Penal Internacional puede responder cuando un Estado parte le ha remitido al fiscal información para que investigue cualquiera de los delitos, que no es el caso, porque no ha habido pronunciamiento acerca del Ecuador como Estado, que es parte del Estatuto de Roma. Segunda forma de que la Corte puede tener conocimiento para actuar: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir como tal información a un fiscal de una situación que parezca
que se ha cometido uno de los delitos de competencia de la Corte. Y la tercera vía, que es, entiendo, la que se utilizó por parte de don Clever Jiménez, es cuando un fiscal por sí mismo de oficio inicia una investigación en base a información que le ha llegado acerca de un crimen de competencia de la Corte. Aquí el fiscal lo que hará es obviamente recabar toda la información del caso para contrastarla, y si llega a la conclusión de que hay una fundamentación suficiente para abrirse una investigación, pues remitirá todo a lo que se llama la sala de cuestiones preliminares. Va a remitir esto una petición para que le autorice, al fin de cuentas, iniciar todo este mecanismo de investigación y que busca, al fin de cuentas, establecer responsabilidad penal internacional en una persona, no en un Estado. No sería el Ecuador como tal el que esté sometido a una investigación, sino una o varias personas que se entiende han subsumido, han adecuado su conducta a esta clasificación de delitos que nos trae la Corte. Insisto, ¿cuál es la connotación que guía el accionar de la Corte Penal Internacional? Conductas que nos enfrentan a una sistematización y reiteración de opresión, al fin de cuentas, que está limitando derechos. No en vano, tengan presentes un delito de lesa humanidad, la persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos. Si lo vemos, sí. Lo tenemos en el literal H del artículo 7 del Estatuto de Roma. A mí me pareció muy interesante, leí lo que nos publicó el portal Focus acerca de la actuación de don Clever Jiménez. Y claro, si bien nos podemos situar en el 30S, es el 30S y lo que ha venido luego. Y lo que sigue paulatinamente gestándose y que es lamentable. Quien piensa diferente, quien está en el otro lado, porque el gobierno también se ha encargado de hacer la división, quién está conmigo y el resto no. Situación de procesos judiciales, persecuciones permanentes. Y parece que nadie se pregunta, ¿qué ha sentido la familia de Clever Jiménez? ¿Qué ha sentido la familia de Fernando Villavicencio? ¿Qué está sintiendo la familia de Francisco Endara? Incluso los familiares de los 10 de Luluncoto y ellos mismos. Si bien hemos concluido que se extinguió la pena, ellos estuvieron presos, con procesos penales que no tienen razón de ser, que vulneran todo el sentido de lo que se llama legalidad, porque al fin de cuentas a mí me deben seguir un proceso penal cuando se demuestra que he delinquido, no cuando se asume que yo puedo ser un peligro para una ideología que se busca imponer. De ahí que me parece que quien nos debe ilustrar más claramente ya con los hechos ecuatorianos es don Clever Jiménez, pero lo importante dejar sentado es que la Corte Penal Internacional, dentro de todos los delitos y que son graves, que se someten a su conocimiento, en el gran capítulo de la lesa humanidad podríamos encontrar esta situación de una persecución política. Y ojo, persecución que no solo está en el Estatuto de Roma, sino también está en el COIP, en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el gran capítulo, bueno, no es un gran capítulo, tiene unos 10 artículos de los delitos de lesa humanidad. Claro, nuestros asambleístas, ¿qué hicieron? Copiar el Estatuto de Roma. Lo copiaron textual. De ahí que podemos tener esta conducta y lo interesante es también ver qué otros delitos podrían confluir. Porque nuestro Código Orgánico Integral Penal, miren, nuestra legislación interna, también tenemos la incitación al odio, incitar a la discordia entre los ciudadanos, delitos de discriminación. Y también uno de los factores que pueden ser trascendentales para discriminar a alguien es su ideología política, sus creencias, su pensamiento, qué es lo que expresa. Y si por eso se le va a sancionar a una persona, estamos limitando derechos. Y sí es bueno que el Ecuador empiece ya a tomar en cuenta que si no se logra encaminar, que es la vigencia de libertades y garantías humanas, esta dignidad humana, la que debe ser rectora en toda política estatal, podemos luego llegar a estallidos sociales bastante graves y que lo estamos viendo en países hermanos, lamentablemente. Y yo pienso que
el ecuatoriano, todos nosotros, no queremos llegar a eso. Pero para no llegar a eso, no será la Corte Penal de La Haya la que tenga que determinar responsabilidad o incluso nuestros tribunales internos, que sabemos bien no lo hacen, sino que ya es un momento clave de apoderarnos, de poder criticar y analizar qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en el Ecuador y a dónde podemos llegar, que eso es lo grave. Entonces la pregunta que le formulo con su venia, Clever, al doctor Mauro Terán es, si una fiscalía alineada con el poder político en una instancia de vida nacional procede de esta manera, ¿le correspondía o no le correspondía a Clever acudir a tribunales de la importancia y del nivel internacional mejor seleccionado como es la Corte de La Haya? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los contertulios. Buenos días a la audiencia. Realmente la intervención de la doctora Araujo aclara muchísimos puntos, sobre todo en cuanto se refiere al aspecto puntual del Estatuto de Roma, el aspecto operativo del tratado. Clever Jiménez ha acudido ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a hacer conocer una serie de hechos para que dicha fiscalía inicie la investigación pertinente. Es decir, no es una acusación, es simplemente un conocimiento de hechos para que esta fiscalía de la Corte Penal Internacional inicie una investigación. Y una vez que concluya la investigación, si existen los elementos de juicio, pues determinará la admisibilidad del proceso. Y eso sí sería lo determinante en esta acción. ¿Por qué interviene la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional, que funciona desde el año 2002, es una corte nueva prácticamente. Interviene por el principio de complementariedad. ¿Qué es esto, el principio de complementariedad? Como casi todos los organismos internacionales, hablemos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos estos, actúan en función del principio de complementariedad. Es decir, que cuando la legislación nacional no actúa o se ve imposibilitada de actuar respecto de hechos de esta naturaleza, entonces bien puede someterse a la Corte, sea por acción de una persona, de un interesado, sea por acción del Estado o por iniciativa propia de la Corte o del órgano pertinente internacional. Este último aspecto es un poco más difícil porque pues, los órganos internacionales no pueden estar en todo de lo que sucede en los países. Entonces, este principio de complementariedad justamente viene a llenar esos gravísimos vacíos que se producen en los estados cuando la acción, el Poder Judicial o los órganos jurisdiccionales no pueden actuar o se ven impedidos de actuar por falta de independencia, por presión política, ¿no? O porque de alguna forma existe hasta la amenaza hacia los órganos para que no puedan actuar. ¿Cómo ustedes han relatado, cómo han probado ante la Corte Internacional de La Haya de la enorme cantidad de sufrimientos y de no de desafecto, sino de odiosidad que hemos visto todos los ecuatorianos? Un saludo con quienes hoy comparto muy gustosamente este panel. Doctor, realmente me han dado una cátedra de lo que es el tema jurídico internacional y es completamente así. Hemos investigado, hemos leído bastante sobre el tema, no somos improvisados, hemos armado todo un documento, es más, son 2 documentos, presentando la situación del Ecuador en la Corte Penal Internacional, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Obviamente será la Fiscalía la que analice luego de un examen preliminar si es que realmente hay elementos suficientes para iniciar una causa ya un poco más formal en esta Corte. El hecho es de que
don Gonzalo, todos conocimos en el Ecuador y en el mundo qué es lo que pasó el 30 de septiembre de 2010. Eso fue evidente, fue público, la actitud del presidente de la República. Luego de un año casi de que nosotros pedíamos en la Asamblea Nacional hacer una investigación profunda para que el país y el mundo conozca y se te castigue a los responsables de los lamentables acontecimientos del 30 de septiembre, luego de casi un año de investigación, presentamos una denuncia el 4 de agosto del año 2011. O sea, no presenté enseguida, sino eso simplemente para corregir. Se lo hizo el 4 de agosto del año 2011. En septiembre, el presidente de la República dispone al fiscal vía sabatina de que la califique de maliciosa y temeraria la denuncia. La ley dice o maliciosa o temeraria, sin embargo le dijo maliciosa y temeraria y el fiscal, pero miren un elemento importante, doctores Gonzalo y estimada audiencia. El elemento importante es que el fiscal Galo Chiriboga Zambrano fue años atrás el abogado personal del presidente de la República en el juicio que le siguió al Universo. Al Banco Pichincha, donde obtuvo $600,000 y pudo comprar la casita en Bélgica. Eso lo sabe el país, lo sabe el mundo y lo ha dicho el propio presidente de la República. Siendo abogado, la propia ley ecuatoriana le prohibía a este fiscal seguir adelante la investigación porque era abogado de una de las partes, el principal implicado, que era el presidente de la República. Desde ese preciso instante se comenzaron a violar las leyes ecuatorianas, la Constitución de la República y el debido proceso. La gran pregunta que yo le hago al país, al presidente de la República, a la justicia, si realmente la denuncia era maliciosa y temeraria, como ellos sostienen, no tenían por qué proceder a violar el debido proceso. Pudieron haber aplicado la ley correctamente y sentenciarnos correctamente. Pero como no tenían argumentos, tuvieron que violar absolutamente todo, pasando por pisotear mi inmunidad parlamentaria. No pidieron autorización a la Asamblea Nacional como estipula la propia Constitución de la República del Ecuador, es decir, violaron absolutamente todo. Y el país conoce que luego de eso vino una enorme persecución y ahí lo que le voy a preguntar lo que se manifiesta. Pero antes de eso, ¿oyeron también medidas cautelares que dictó la Comisión de los Derechos Humanos? Llegando hasta ese extremo de no haber acatado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son dos organismos, la Comisión y la Corte. Para poder llegar a la Corte tenemos que las personas pasar necesariamente por la Comisión, es como una especie de tamiz. Y la Comisión, en este caso, viendo la gravedad de los hechos, nos ofreció o nos otorgó medidas cautelares que no fueron respetadas por el Estado, diciendo que la Comisión no tiene facultades para otorgar medidas cautelares. Cuando yo quiero recordarle al país, y me alegro que eso haya pasado en el 2011, el mismo gobierno, Rafael Correa Delgado, solicitó a la Comisión medidas cautelares para el compatriota Nelson Serrano en Estados Unidos. Y fue la Comisión la que otorgó esas medidas cautelares. Y fue el Estado de Estados Unidos el que otorgó o que acató las medidas cautelares, aún sin ser parte del Pacto de San José. O sea, allá sí se respetan los derechos humanos. Una de las medidas cautelares era suspender todo proceso judicial, ¿no? Es que la medida cautelar suspendía los efectos de la sentencia. Y eso tenía, o sea, yo debería estar en la Asamblea Nacional cumpliendo con mi trabajo y con el mandato de la provincia de Zamora Chinchipe, del voto popular. Sin embargo, aquí se ha violado absolutamente todo, pero esto obviamente, Gonzalo y estimados amigos, sí cambió la vida nuestra. No se puede decir lo contrario. O sea, luego de haber peleado tanto por el país y haber combatido, ese es mi delito, combatir la corrupción de este gobierno. O sea que por combatir la corrupción de un gobierno, por luchar en bien del pueblo ecuatoriano, porque tiene que ser una obligación de todos, luchar contra la corrupción, que es el mal más grande que tiene el país, debe ser obligación desde el ciudadano más de abajo hasta el de más de arriba, presidente de la República. Sin embargo, en lugar de habernos al menos hecho caso a las denuncias, lo que hicieron es perseguirnos con todos los poderes del Estado. La Asamblea Nacional, la justicia, todos los poderes se han unido para perseguir a personas que lo que han hecho es combatir la corrupción. Pero el tema no termina ahí. ¿Por qué yo voy a la Corte Penal Internacional? No se trata solamente de Clever Jiménez, de Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, no. Aquí hay cientos de personas que son perseguidas por este régimen. A lo mejor, en mi caso como legislador que ganaba un sueldo del Estado ecuatoriano, a lo mejor con derecho. Pero hay mucha gente que no recibe un solo centavo y que ha luchado por este país y que está siendo perseguido por este gobierno. Y el objetivo no es que lo metan preso a nadie. El objetivo es que se siente un precedente para que nunca más en la historia del Ecuador vuelva otro gobierno a perseguir a nadie por pensar diferente o por combatir la corrupción. Eso es lo fundamental y eso es contribuir con la doctrina de la Corte Penal Internacional. Y lo que estamos es haciendo eso,
contribuyendo para esto. ¿Cómo cambió la vida de ustedes? Radicalmente, 180 grados, estimado Gonzalo. El tema es completamente duro. En cuanto a materia económica, la persecución es increíble, no hay cómo trabajar. O sea, es duro para nosotros en este momento. Y la persecución no ha cesado. No solamente la SENAIN, que ha estado metido con cámaras en nuestras habitaciones. O sea, esos son crímenes es una persecución increíble. No solo eso, sino además hoy mismo el presidente de la República con su abogado y la Fiscalía ya están por iniciarnos 2 procesos más por el supuesto hackeo de sus cuentas, cuando eso es completamente falso. No tenemos ni los equipos ni el conocimiento para hacer hackeos. Tampoco hemos difundido correos de nadie. O sea, eso sí es un delito, difundir un correo. No lo hemos hecho, sabemos a qué nos metemos y sabemos lo que hacemos con responsabilidad. Sin embargo, hoy sigue en la persecución, sigue queriendo que le paguen los $140,000. Ya está el proceso por iniciarse otra vez. O sea, increíble lo que pasa en el país. Están a punto de un embargo, ¿no? No sé qué estará pensando, nos han dado un plazo que se acababa el día de ayer. Villavicencio, yo no estuve en el país. En algún relato, la ayuda informática decía que están a punto de entrar a su domicilio y prácticamente retirar los bienes menores que en su hogar y con su esfuerzo él tiene en función de un hogar más o menos organizado después de una tragedia tan dilatada, ¿no? Y eso es lo que se supone va a acontecer. Eso ya sería el colmo de los colmos, como suele decir la gente, ¿no? Vea, hemos vivido en el país cosas completamente graves, así que eso no puede sorprendernos tampoco. Este gobierno ha cometido delitos completamente graves en contra de personas completamente inocentes, y valga la redundancia del completamente. Mire, Francisco Endara, corrido del país. ¿Por qué? Por haber aplaudido. O sea, temas como estos, los señores de Saraguro, por haber estado reclamando una cosa justa, que ellos la creen justa, y también perseguidos, 4 años de cárcel. Estimado Gonzalo, estimados doctores, si es que aquí en el país hubiera justicia, nosotros los ciudadanos, los ecuatorianos, no tuviéramos por qué salir fuera del país a pedir justicia. Nos obligan estos gobiernos, como el de Venezuela, Nicaragua, otros gobiernos, nos obligan a ir a la Corte Penal Internacional porque aquí en el país no hay justicia que se haga en contra de personas inocentes o a favor de personas inocentes. Doctor Araujo, es que el señor presidente se encargó de manifestarle a la familia ecuatoriana que le den una chance, que le den un permiso, o que por lo menos él nos notificaba a todos de que iba a meter la mano en la justicia. Esto es un agravante. En una corte internacional, esa sola frase puede servir como una acción ilustrativa para los futuros jueces del señor presidente. Es que esto parte incluso de cómo en teoría está estructurado nuestro Estado. Se entiende que la función judicial, donde están los jueces, que son los que al fin de cuentas declararán derechos o dirá qué es lo justo en tal o cual evento, en teoría deben ser independientes, imparciales, no tener ya una preferencia hacia una de las partes del litigio. Y yo creo que estamos evidenciando una situación que las comparecencias ahora a tribunales internacionales no es por sufrimientos personales, sino porque se está implantando un sistema represivo a quien por motivos políticos, por ejemplo, no sigue una línea de pensamiento. Y yo pienso que eso es el debate de la mañana de hoy. Es arribar a la pregunta. Usted, señor oyente, ¿se siente protegido si quiere disentir de una política del Estado? ¿Usted se siente tranquilo al decir no estoy de acuerdo con tal directriz, voy a salir a reclamar, voy a escribir un artículo para hacer ver mi disconformidad? ¿Se siente usted seguro de hacer eso? ¿Siente usted la comodidad de formar un grupo o una asociación como para del mismo modo monitorear cómo se está ejerciendo el poder? Y yo creo que la mayoría de personas le van a decir no. Prefiero quedarme callado, no des entrevistas, no hables, es mejor que cuides cada palabra porque ya hemos visto que gente que aplaude va a ser condenada. Hemos visto un menor de edad que por hacer un gesto también se vio sometido a un procedimiento, incluso a un cruce verbal con el propio primer mandatario.
Y esa utilización del sistema de justicia de modo totalmente perverso e ilegal se contrasta fácil, porque en cambio los procesos en los cuales hay claros intereses de quien está alineado con la línea de gobierno, benevolencia, son procesos mucho más celeros. Yo les pregunto, como abogado en libre ejercicio igual, aquí le pregunto al doctor Terán, dígame cuándo en un proceso normal declaran una denuncia maliciosa y temeraria. Pero nunca. ¿Qué le dicen? No, mire, si la gente puso una denuncia, la denuncia por sí misma, su naturaleza es una institución netamente informativa para que el órgano que sí tiene la potestad de investigar camine y llegue a estructurar la verdad de los hechos. De ahí que si alguien pone en conocimiento esta noticia de un supuesto delito, no está implicando que está ofendiendo un honor nacional, un honor de una persona, sino que lo que quiere es que camine el Estado hacia descubrir qué pasó, sancione a los responsables o en tal claro, deje en vigencia como tal su presunción de inocencia.